Lo dijo en la primera hora. ¿Sabe usted de qué consisten? ¿Qué prestan las notarías de los 221 cantones del país? En la primera hora. Hoy es jueves para absolver sus inquietudes notariales. Por Sonorama, la gran señal nacional. Muy bien, seguimos, 8:08 en la mañana. Vamos a conversar ahora mismo con el doctor Luis Ávila Stack. Él es notario 40º sería, ¿no? Notario 40 del Cantón Guayaquil. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día a este espacio. Buenos días, Fabricio. Encantado de estar aquí con ustedes, compartiendo con las personas que nos ven en este espacio, pues estos temas notariales tan interesantes el día de hoy sobre el arrendamiento. Claro que sí. A ver, ese es un tema que lo hemos planteado con nuestro invitado el día de hoy, que es un tema de la cotidianidad. Porque generalmente, digamos, las personas que no tienen vivienda propia arriendan, no siempre se hace un contrato de arrendamiento, o a veces se lo hace pero no se lo registra. Le pregunto, ¿es obligatorio, necesario, imprescindible tener un contrato de arrendamiento, doctor? En realidad sí, hay que recordar que los contratos pueden ser por escrito o pueden ser verbales también. Entonces, los contratos que se van a inscribir van a ser evidentemente los contratos que están por escrito. Sin embargo, los contratos, si son verbales, no es que carecen de valor. No es que porque no pusieron por escrito ese acuerdo, ya automáticamente el inquilino pierde sus derechos. Para nada. Puede hacer valer sus derechos efectivamente, judicialmente. Lo que hacen en ese caso es una declaración juramentada. Hay diferencias de criterios en cuanto a si los notarios podemos hacer esa declaración juramentada en la cual se declara que hubo un acuerdo sobre un contrato de arrendamiento, hubo un contrato como tal, pero de forma verbal, o si debe necesariamente hacerse en vía judicial. De cualquiera de las dos maneras, el ciudadano puede efectivamente hacer valer sus derechos haciendo una declaración declarando que efectivamente celebró un contrato de arrendamiento con determinada persona, ¿no? ¿Es obligatorio inscribir, registrar ese contrato de arrendamiento, doctor? Sí, efectivamente la ley de inquilinato nos obliga a registrar el contrato y es precisamente para proteger los derechos del inquilino. La ley de inquilinato está apuntando a defender a la parte más débil, que viene a ser el inquilino. Entonces, es obligatorio inscribirlo. Antes se inscribía en los juzgados, actualmente se debe inscribir en las notarías precisamente. Hay algunas modalidades de contrato de arrendamiento, ¿no? Tenemos contratos de arrendamiento que se hacen por instrumento privado y otros contratos de arrendamiento que se hacen por escritura pública. En el caso de los contratos de arrendamiento privados, se pueden inscribir tanto en las notarías como también se inscriben en las municipalidades. Se puede, en el caso de los contratos hechos por escritura pública, inscribir también dentro de las notarías, no hay ningún obstáculo para ello. Básicamente la inscripción se da para poder reclamar luego ante un juzgado en caso de algún tipo de incumplimiento. La ley establece que para poder reclamar algún tema de inquilinato es necesario que el contrato esté inscrito. Y en caso de que no hubiese contrato por escrito, se hiciera una declaración juramentada indicando que hubo un contrato pero que era verbal. ¿Qué pasa si no registro jurídicamente o no inscribo ese contrato de arrendamiento, doctor? Si no lo inscribe, el problema que tendría es que no pudiese plantear la acción judicial respectiva para hacer valer sus derechos, tanto el arrendador como el inquilino. El inquilino si tuviese algún tipo de abuso de parte del arrendador, y el arrendador en caso de que quisiera reclamar algún tipo de derecho vulnerado por el inquilino, como podría ser, por ejemplo, el no estar pagando los cánones de arrendamiento. La ley exige que para poder plantear estas acciones judiciales se tenga inscrito el contrato. Ahora, si no se inscribió el contrato en su debido momento, la obligación de inscribirlo es del arrendador. El arrendador que debe velar por proteger esos derechos del arrendatario. Entonces la ley obliga al arrendador, no al arrendatario, al arrendador a que inscriba el contrato. Si no se inscribió, de todas maneras habrá que inscribirlo, así sea posterior a la fecha en que debió haberse hecho. Habrá que inscribirlo, pero el juez podrá sancionar al arrendador por no haberlo hecho en su debido momento.
Le pregunto, que es acá, a ver, una pregunta que tengo por acá que me había llegado, ya le voy a leer que se me perdió. A ver, el hecho de inscribir el contrato, ¿qué tipo de protecciones a mí como arrendador, pero también como arrendatario me brinda, doctor? Únicamente el poder plantear las acciones judiciales, porque la ley de inquilinato obliga a que para poder plantear una acción judicial en reclamo de algún derecho vulnerado, es necesario que esté inscrito el contrato de arrendamiento. Entonces, la persona, sea inquilino o arrendador, no podrá plantear ningún tipo de reclamo judicial si no tiene el contrato inscrito. Entonces, si no tenemos ese contrato inscrito, sencillamente no va a poder plantear ningún tipo de acción judicial. Ese es básicamente el beneficio que tiene de estar inscrito. Porque aparte de eso, no hay alguna otra cuestión en particular. Acá doña Julia nos escribe y me pregunta, ¿qué pasa si hubo un acuerdo verbal, pero el propietario falleció y ahora el inquilino no quiere pagar y no quiere salir? En caso de que no hubiesen celebrado un contrato de arrendamiento, tendrá que acercarse al juzgado, plantear la acción respectiva, acercarse al juzgado a hacer la declaración juramentada de que hubo un contrato de arrendamiento. Recordemos que esas declaraciones, que son bajo juramento, están con la gravedad de poder llevar a la persona que esté declarando en forma falsa a una acción penal. Una acción penal, evidentemente, por estar mintiendo ante la autoridad competente, que vendría a ser el juez, o en su defecto, en caso de que se estuviera haciendo la declaración juramentada ante el notario, ¿no? El estar mintiendo lleva a una acción penal por perjurio. Nos escriben acá Marilena Sánchez y pregunta, los contratos escritos, las cláusulas siempre son a favor del arrendador. ¿Eso es correcto? Pregunta Marilena. En realidad, la ley de inquilinato es la que protege al inquilino. Las cláusulas podrían estar a favor del arrendador, pero de ninguna manera las cláusulas que hayan pactado las partes van a estar por encima de la ley. Le pongo un ejemplo. En el caso de los contratos de arrendamiento, que haya puesto el arrendador una cláusula de que será el contrato solamente por 6 meses o por 1 año, porque quiere tener un control, digamos, más fácil, ¿no? De tener ese control en menos tiempo, de poder sacar al inquilino en caso de que no esté cumpliendo con los pagos. La ley de inquilinato establece que de todas maneras lo mínimo que podrá estar como inquilino serán 2 años. Entonces, a pesar de que se ponga una cláusula que sea de un plazo menor, esa cláusula se entenderá como no escrita y se considerará lo que establece la ley. Entonces, es la ley de inquilinato la que protege al inquilino, por más de que estuviese en el contrato de arrendamiento puesto cualquier cláusula a favor del arrendador. Wilson Melo me escribe y pregunta, ¿es legal si un heredero arrienda una casa de todos los herederos y notariza ese contrato sin consentimiento de los demás herederos? Es una excelente pregunta. Se entiende que debería estar firmado por todos. Yo le diría que sencillamente no estaría válido ese contrato, no sería válido. Eso no obsta que en la práctica se dé y que se pueda efectivamente tener a un inquilino que esté ahí en el bien durante varios meses viviendo, hasta que efectivamente el resto de herederos plantee la acción judicial respectiva reclamando de que no estuvo ese contrato celebrado con el consentimiento del resto de copropietarios que vienen a ser los otros herederos. Es necesario efectivamente que todos los copropietarios, no solamente en el caso de herederos, imagínense en el caso de matrimonios o de personas que se hayan divorciado, las dos partes deberían firmar efectivamente. Hay casos de contrato de arrendamiento en que sencillamente por cuestiones de facilidad, para no tener que firmar tanta gente, firma solamente uno. Sin embargo, esto hace que pueda adolecer posteriormente este contrato pues de un vicio de nulidad, una nulidad relativa que pues durante 4 años podrá plantearla judicialmente cualquiera de los afectados. Paola Ulloa me escribe y pregunta,
se tiene que inscribir un contrato de arrendamiento incluso si es por un monto menor al salario básico unificado, es decir, menos de $450. Correcto, sí. Tuvimos algunas reformas en la ley notarial. Una de estas reformas era precisamente esta que se refería a las inscripciones de los contratos de arrendamiento. Al comienzo se decía que solamente los contratos que superaban el salario básico eran los que se inscribían en sede notarial, pero actualmente ya todos los contratos se deben inscribir en la notaría. Todos los contratos, sean del monto que sean, se deben inscribir en las notarías. Me preguntan también, doctor, si puede ser arrendada una casa barrial que fue construida por el municipio y entregada al barrio. Es una excelente pregunta también, bastante interesante. Las casas que han sido arrendadas por el municipio se entiende que se han arrendado con la finalidad de que posteriormente se puedan adjudicar a esas personas. Entonces, lo lógico sería que esas casas no se pudieran subarrendar. Si han sido arrendadas por el municipio a un ciudadano, este ciudadano no debería poder subarrendarlas. En la práctica, este control de si efectivamente se está subarrendando o no es un poco difícil, porque si no se están inscribiendo, digamos, esos contratos, si no se estuvieran inscribiendo, no tendría ninguna autoridad que pudiese estar revisando esto. Tendría necesariamente que la ciudadanía denunciarlo para que pudiese el municipio percatarse y tomar acciones por incumplimiento del contrato de arrendamiento con el inquilino que tiene el municipio. Entonces, esa sería la vía para poder controlar esto. Doctor, ¿qué pasa, digamos, si yo arriendo, soy el arrendador y resulta que mis inquilinos destruyeron o mal utilizaron el bien inmueble fruto del arrendamiento? ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, en ese caso tienen que irse a la vía judicial necesariamente. Es necesario, como les indicaba, que inscriban el contrato de arrendamiento. La ley exige para plantear estas acciones judiciales en defensa de los derechos, en este caso del arrendador, tener inscrito el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, como decía, tiene que ser inscrito por el arrendador. La ley exige al arrendador que se... Entonces, una vez inscrito el contrato de arrendamiento, se puede plantear la acción judicial respectiva para dar por terminado el contrato. La acción iría por la vía civil, es un juicio en vía sumaria, es una sola audiencia que habría, y se debe reclamar, pues, no solamente la terminación del contrato, sino también la indemnización por los daños que se han causado. Tengo dos preguntas finales en interacción. Alexander Carrera pregunta, un inquilino, y esta pregunta me parece fundamental, ¿un inquilino se puede hacer dueño de la propiedad pasado un número X de años, doctor? También es una pregunta bastante usual y muy importante aclarar. No se puede hacer propietario por más que pasen 50 años o 100 años, no puede convertirse en propietario ese inquilino. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la ley establece, el Código Civil puntualmente, la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, es decir, que por el paso del tiempo se puede adquirir el dominio de ciertos inmuebles, no de todos, pero sí de ciertos inmuebles, este tiempo implica también que hayan otros requisitos, como por ejemplo que haya una posesión del bien legítimo. En el caso del inquilino hablamos de un mero tenedor, es decir, de una persona que reconoce que hay otro que es el dueño y que él no está dentro de esa vivienda como dueño, con ánimo de señorío y dueño establece la ley. Entonces la diferencia básicamente es si el tiempo de 15 años, por ejemplo en el caso de prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria, si es que ese tiempo de 15 años estuvo como dueño, considerándose como dueño, o se consideraba como dueño a otra persona, es decir, reconocía que había otro que era dueño. Entonces, en el caso del inquilino, evidentemente reconoce que hay otro que es el dueño, que es aquel al que le está pagando cada mes los cánones de arrendamiento. Entonces, en el caso del inquilino, sea por el contrato de arrendamiento, o sea por los comprobantes de los pagos que se han realizado, pues sencillamente el arrendador tiene como demostrar en un juicio de prescripción adquisitiva de dominio que ese inquilino no estaba con ánimo de señor y dueño, y por ende no podría reclamar la propiedad de ese bien por esa vía. Esta respuesta me parece fundamental. Acá César Ceballos pregunta, si un contrato no se renueva, ¿cuál será el plazo de vencimiento?
Perfecto. La ley notarial establece que el plazo de vencimiento va a ser pues 2 años mínimo en los contratos de arrendamiento. Por más que se ponga un plazo menor, siempre va a ser mínimo 2 años. Ese va a ser el plazo mínimo de arrendamiento. Sin embargo, la ley también establece que si no se notifica al inquilino con 90 días de anticipación de que se quiere terminar el contrato, que no se va a renovar, se entiende automáticamente renovado por 1 año más. Y pasado ese año, o sea, el tercer año, ya cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato y solicitar el desahucio en vía notarial. Es importante señalar que el desahucio en vía notarial solamente se puede dar en 3 casos, que viene a ser en caso de demolición de ese inmueble, en caso de que haya terminado el tiempo, el plazo del contrato, que podría entrar, por ejemplo, este caso que les acabo de mencionar, y también en el caso de traspaso de dominio. Cuando se transfiere el dominio a otra persona, pues el nuevo propietario tiene derecho en 30 días que no son hábiles, 30 días de calendario, cuenta sábado y domingo, y tiene que notificar a través del notario pues el desahucio, para que puedan salir. Ese desahucio le da al inquilino 3 meses máximo para poder salir. Tiene que salir en ese tiempo o si no podrá ser sacado con la fuerza pública. Correcto, sí, porque acá nos preguntaba uno de nuestros oyentes, soy arrendatario, si no se tiene contrato y nos piden desalojar y entregar el departamento, ¿qué tiempo me da la ley? 1, que ya lo contestó, y 2, claro, ¿tengo que pagar el arriendo mensual? ¿Sí tiene que pagar o no? Sí, por supuesto. Eso también es otra cuestión que se suele preguntar bastante. Si luego del desahucio, esos 3 meses obligatoriamente tiene que darse el inquilino, la respuesta es no. El inquilino tiene máximo 3 meses, pero puede salir a la semana siguiente, puede salir al día siguiente, sin ningún problema. Máximo 3 meses. Esos 3 meses tiene que pagarlos efectivamente. Tiene que pagarlos cada uno de esos 3 meses. Y si no llega a salir en esos 3 meses, podrá el arrendador sacarlo con la fuerza pública solicitándolo al juez. Y lo último, Sucre Macías me dice si se puede inscribir un contrato en la Cámara de Comercio. No, la Cámara de Comercio no es la autoridad respectiva para la inscripción de los contratos de arrendamiento. Se deberían inscribir en las notarías o en los municipios, en las municipalidades. Ya, y esta sí la ultimísima, Rosie AF dice, si una persona ha vivido 30 años en un inmueble que ahora es heredero, ¿puede seguir el juicio de posesión al resto de herederos? ¿El juicio de? De posesión. De posesión. No, lo que se sigue por parte de los herederos, luego de que fallece la persona, el causante, es la posesión efectiva. Se hace una posesión efectiva o se sigue un juicio de sucesión. Ese juicio de sucesión viene a ser en el cual se establece quiénes son los herederos y también por parte del juez se hacen las hijuelas, que viene a ser la repartición en partes iguales de los herederos de los bienes que ha dejado el causante. Entonces tiene las 2 maneras, tiene las 2 vías, irse a la vía judicial, que obviamente va a demorar más, o ir a su notario de confianza a celebrar una posesión efectiva. Pueden ir los herederos, celebran la posesión efectiva y pues ya son considerados herederos. Posteriormente tendrán que hacer la partición respectiva para asumir ya el derecho de dominio. Correcto, doctor. Interesantísima esta charla que hemos tenido y además he tenido un montón de interacción de la audiencia preguntando sobre algo que, como digo, es parte de la cotidianidad, el tema de los contratos de arrendamiento. Doctor Ávila, gracias por el tiempo, muy amable. Encantado, Fabricio, un gusto estar compartiendo con ustedes. Muy gentil al doctor Luis Ávila Stack, notario 40 del Cantón Guayaquil. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.